Adéntrate en un universo de misterio y enseñanzas profundas mientras exploramos las 10 parábolas más extravagantes de la Biblia. Estos relatos, imbuidos de simbolismo y sabiduría divina, nos llevan a través de un viaje fascinante hacia la comprensión de verdades espirituales y morales. Desde las historias más inesperadas y sorprendentes hasta las lecciones más reveladoras y transformadoras, estas parábolas desafían nuestras percepciones y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la gracia y el propósito divino. Prepárate para ser sorprendido y cautivado por las maravillas que aguardan en estas narrativas extraordinarias de la Biblia. La parábola de los 2 hijos. La primera parábola que vamos a ver es la de los 2 hijos. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. La leemos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: Sí, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta parábola la contó Jesús a los líderes religiosos que le cuestionaban su autoridad. En la parábola, un padre tiene 2 hijos y les pide que trabajen en su viña. El primero dice que no quiere, pero luego se arrepiente y va. El segundo dice que sí quiere, pero luego no va. Jesús pregunta a los líderes religiosos cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre, y ellos responden que el primero. La enseñanza de esta parábola es que Dios valora más la obediencia que las palabras. Los líderes religiosos decían creer en Dios, pero no obedecían sus mandamientos ni aceptaban a Jesús como su enviado. En cambio, los pecadores que se arrepentían y creían en Jesús eran los que hacían la voluntad de Dios. Jesús les dijo que los publicanos y las prostitutas entrarían antes que ellos en el reino de Dios. La parábola de los labradores malvados. La segunda parábola que vamos a ver es la de los labradores malvados. Esta parábola se encuentra en los Evangelios de Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 46, de Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12, y de Lucas, capítulo 20, versículos del 9 al 19. La leemos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que le diesen sus frutos. Y los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esta parábola la contó Jesús también a los líderes religiosos, y es una alegoría de la historia de Israel. En la parábola, un dueño de una viña la arrienda a unos labradores y se va a otro país. Cuando llega el tiempo de la cosecha, el dueño envía a sus siervos a recoger los frutos, pero los labradores los maltratan y los matan. El dueño envía a más siervos, pero reciben el mismo trato. Finalmente, el dueño envía a su hijo, pensando que lo respetarán, pero los labradores lo matan también, esperando heredar la viña. La enseñanza de esta parábola es que Dios es el dueño de la viña, que representa a Israel. Dios envió a los profetas a su pueblo, pero fueron rechazados y perseguidos. Dios envió a su Hijo, Jesús, pero fue crucificado por los líderes religiosos que pretendían tener el control del pueblo. Jesús les advirtió que Dios les quitaría la viña y se la daría a otros que produjeran frutos. Jesús se refería a la iglesia formada por judíos y gentiles que creen en él. La parábola de la fiesta de bodas. La tercera parábola que vamos a ver es la de la fiesta de bodas. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 2 al 14. La leemos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta parábola la contó Jesús a los líderes religiosos y es una ilustración del reino de Dios. En la parábola, un rey prepara una fiesta de bodas para su hijo y envía a sus siervos a invitar a los que habían sido llamados. Pero ellos no quieren ir y algunos incluso maltratan y matan a los siervos. El rey se enoja y envía a sus ejércitos a destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Luego, el rey envía a sus siervos a invitar a todos los que encuentren en los caminos, buenos y malos, para que llenen el banquete. Cuando el rey entra a ver a los invitados, ve a uno que no tiene vestido de boda y lo echa a las tinieblas de afuera. La enseñanza de esta parábola es que Dios es el rey que invita a todos a participar de su reino, representado por la fiesta de bodas. Los que habían sido llamados eran los judíos, que rechazaron el mensaje de Jesús y persiguieron a sus mensajeros. Los que fueron invitados después eran los gentiles, que recibieron la gracia de Dios y entraron en el reino. Pero no bastaba
con aceptar la invitación, sino que había que estar preparado para el reino, representado por el vestido de boda. El que no tenía vestido de boda era alguien que no había creído de verdad en Jesús y fue excluido del reino. La parábola de la higuera, esta parábola se encuentra en los Evangelios de Mateo, capítulo 24, versículos del 32 al 44, de Marcos, capítulo 13, versículos del 28 al 32, y de Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. La leemos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta parábola la contó Jesús a sus discípulos y es una advertencia sobre la venida del fin de los tiempos. En la parábola, Jesús dice que cuando vean la higuera brotar, sabrán que el verano está cerca. Así también, cuando vean las señales que Él había anunciado, como guerras, terremotos, falsos profetas y la abominación desoladora, sabrán que su venida está cerca. Jesús dice que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, pero que nadie sabe el día ni la hora de su venida, solo el Padre. La enseñanza de esta parábola es que los discípulos de Jesús deben estar atentos a las señales de los tiempos y preparados para su regreso. La higuera representa a Israel, que volvería a brotar como nación antes del fin. La generación que vería esto no moriría hasta que se cumplieran todas las profecías. Pero la venida de Jesús sería repentina e inesperada, como un ladrón en la noche, y solo los que estuvieran vigilantes y fieles entrarían en el reino. La parábola del siervo fiel e infiel. La quinta parábola que vamos a ver es la del siervo fiel e infiel. Esta parábola se encuentra en los Evangelios de Mateo, capítulo 24, versículos del 45 al 51, y de Lucas, capítulo 12, versículos del 41 al 48. La leemos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola la contó Jesús a sus discípulos y es una exhortación a la fidelidad y la vigilancia. En la parábola, un señor deja a cargo de sus bienes a un siervo, mientras él se va de viaje. El siervo fiel administra bien los bienes y da de comer a sus consiervos a su tiempo.
El siervo infiel, en cambio, se dice que su señor tarda en venir y se pone a golpear a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos. El Señor vuelve de repente y premia al siervo fiel y castiga al siervo infiel. La enseñanza de esta parábola es que Jesús es el Señor que ha dejado a sus discípulos a cargo de su obra, mientras Él está ausente. Los discípulos fieles son los que cumplen con su deber y cuidan de los demás. Los discípulos infieles son los que se descuidan y maltratan a los demás. Jesús volverá inesperadamente y recompensará a los fieles y condenará a los infieles. La parábola de las ovejas y los cabritos, la sexta parábola que vamos a ver, es la de las ovejas y los cabritos. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. La leemos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta parábola la contó Jesús a sus discípulos y es una descripción del juicio final. En la parábola, Jesús dice que cuando Él venga en su gloria, separará a las naciones como el pastor separa las ovejas de los cabritos. A las ovejas las pondrá a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Luego dirá a las ovejas que entren en el reino preparado para ellos, porque tuvieron compasión de él cuando lo vieron hambriento, sediento, desnudo, enfermo o preso. Y dirá a los cabritos que se aparten de él al fuego eterno, porque no tuvieron compasión de él cuando lo vieron en esas condiciones. Jesús dice que lo que hicieron o dejaron de hacer con el más pequeño de sus hermanos, lo hicieron o dejaron de hacer con él. La enseñanza de esta parábola es que Jesús es el juez que evaluará a todas las personas según sus obras. Las obras que agradan a Jesús son las que demuestran amor y misericordia hacia los necesitados, que son sus hermanos. Las obras que desagradan a Jesús son las que ignoran o desprecian a los necesitados, que son su cuerpo. Jesús recompensará a los que le sirvieron en los necesitados y castigará a los que le rechazaron en los necesitados.
la parábola del crecimiento de la semilla. La séptima parábola que vamos a ver es la del crecimiento de la semilla. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 29. La leemos. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque es llegada la siega. Esta parábola la contó Jesús a la multitud y es una ilustración del reino de Dios. En la parábola, Jesús dice que el reino de Dios es como un hombre que siembra semilla en la tierra y se va a dormir. La semilla brota y crece sin que el hombre sepa cómo. La tierra produce el fruto por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y luego el grano. Cuando el fruto está maduro, el hombre viene con la hoz, porque es tiempo de la cosecha. La enseñanza de esta parábola es que el reino de Dios es una obra de Dios, que crece de forma misteriosa e inevitable. El hombre que siembra representa a Jesús, que sembró la palabra de Dios en el mundo. La semilla representa la palabra de Dios, que germina y produce fruto en los corazones de los que la oyen y la aceptan. La tierra representa el mundo, que es el campo donde Dios actúa. La cosecha representa el fin de los tiempos, cuando Jesús volverá a recoger a los que son suyos. La parábola del dueño de la casa. La octava parábola que vamos a ver es la del dueño de la casa. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. La leemos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esta parábola la contó Jesús a sus discípulos y es una invitación a la vigilancia y la oración. En la parábola, Jesús dice que si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, estaría alerta y no dejaría que entrara a robar. Así también, los discípulos deben estar atentos porque no saben cuándo vendrá el Señor. Jesús les dice que velen y oren para que no caigan en tentación. La enseñanza de esta parábola es que Jesús es el Señor que vendrá como un ladrón en la noche, sin avisar. Los discípulos son los dueños de la casa que deben cuidar lo que les ha sido confiado. El ladrón representa al enemigo, que busca robar, matar y destruir. Jesús les aconseja que estén preparados, que no se duerman, que no se distraigan, que no se desanimen, sino que confíen en Él y le pidan ayuda. La parábola del acreedor y los dos deudores. La novena parábola que vamos a ver es la del acreedor y los dos deudores. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos del 41 al 43. La leemos. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Esta parábola la contó Jesús a un fariseo llamado Simón, que le había invitado a comer en su casa. En la parábola, Jesús dice que un acreedor tenía dos deudores, uno que le debía 500 denarios y otro que le debía 50. Como no tenían con qué pagar, les perdonó la deuda a los dos. Jesús pregunta a Simón, ¿cuál de los dos amará más al acreedor? Y Simón responde que el que más le debía.
La enseñanza de esta parábola es que Dios es el acreedor que perdona la deuda del pecado a los que se arrepienten y creen en Jesús. Los dos deudores representan a dos tipos de personas: los que se reconocen pecadores y agradecen el perdón de Dios, y los que se creen justos y desprecian el perdón de Dios. Jesús contó esta parábola para contrastar la actitud de una mujer pecadora que le lavó los pies con sus lágrimas y los ungió con perfume, con la actitud de Simón, que no le dio ni agua, ni beso, ni aceite. Jesús le dijo a Simón que la mujer amaba mucho, porque se le había perdonado mucho, pero que él amaba poco, porque se le había perdonado poco. La parábola del amigo que llega a medianoche. La 10ª parábola que vamos a ver es la del amigo que llega a medianoche. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. La leemos. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esta parábola la contó Jesús a sus discípulos y es una ilustración de la perseverancia en la oración. En la parábola, Jesús dice que si uno de ellos tiene un amigo que llega a su casa a medianoche y le pide 3 panes porque tiene otro amigo que ha venido de viaje y no tiene qué ofrecerle, ¿qué haría? ¿Le diría que no le moleste porque ya está acostado con su familia y tiene la puerta cerrada? No, aunque no se levante por ser su amigo, se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesita. La enseñanza de esta parábola es que Dios es el amigo que está dispuesto a escuchar y a dar lo que sus hijos le piden. Los discípulos son los que necesitan algo de Dios y deben pedirlo con fe y confianza. El amigo que llega a medianoche representa la necesidad urgente y la oportunidad de bendición. Jesús les dice que pidan y se les dará, que busquen y hallarán, que llamen y se les abrirá. Jesús les asegura que Dios les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En resumen, hemos explorado las 10 parábolas más extravagantes de la Biblia, un viaje que nos ha llevado a través de terrenos desconocidos y reinos de imaginación divina. Estas parábolas, llenas de simbolismo y enseñanzas profundas, nos han desafiado a ampliar nuestra comprensión de la fe y la moralidad, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza misma de la existencia humana y nuestra relación con lo divino. A lo largo de este viaje hemos sido testigos de historias extraordinarias que nos han sorprendido, cautivado y, sobre todo, inspirado. Desde las imágenes más extravagantes hasta las lecciones más reveladoras, estas parábolas nos han dejado con una sensación de asombro ante la grandeza del plan divino y la sabiduría eterna contenida en las Sagradas Escrituras. Que estas parábolas continúen resonando en nuestros corazones y mentes, recordándonos la importancia de mantenernos abiertos a la enseñanza divina en todas sus formas y de buscar la verdad en las palabras inspiradas de la Biblia. Que sigamos explorando las profundidades de la fe y la moralidad, y que encontremos inspiración y guía
en las lecciones extravagantes y sorprendentes que nos ofrece la palabra de Dios. Así concluimos nuestro viaje a través de las 10 parábolas más extravagantes de la Biblia, con la esperanza de que estas historias continúen iluminando nuestro camino y transformando nuestras vidas para siempre. Que sigamos siendo asombrados por la grandeza y la belleza de las enseñanzas divinas y que sigamos buscando la sabiduría y el entendimiento en cada palabra de las Sagradas Escrituras.